Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes o muy buenas noches a todos mis hermanos. Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Les bendigo en el nombre del Señor Jesús. Y bueno, gracias a Dios estamos hoy en una nueva lección de Escatología 1. En esta oportunidad vamos a ver la lección número 4. Y antes de iniciar, voy a hacer unos comentarios para la introducción. Y recordemos que estábamos viendo acerca de lo que es la interpretación de la profecía. Y había visto hace un tiempo atrás, quiero nada más hacer ese comentario antes de iniciar, había visto hace un tiempo atrás un artículo, fue hace bastante tiempo, que hablaba de cómo es el sistema del mundo y de cómo nuestros, por ejemplo, nuestros teléfonos, nuestras computadoras, tablets y todo lo que hoy nosotros manejamos, todos estos aparatos que nosotros usamos, cómo sirven todos estos aparatos este, para que alguien, otras personas sepan de nosotros, incluso mejor que nosotros mismos, y poder de esta manera manipular nuestra mente. Y lo que nos dicen es que, por ejemplo, es que nuestros teléfonos, ¿qué hacen? Captan la información de nosotros. Por ejemplo, si nosotros tenemos cuentas como en Twitter, en Facebook o en todas estas redes, Instagram y todo esto, en todas ellas nosotros estamos dejando huellas, básicamente. Es decir, alguien está captando al grado de saber qué es lo que a nosotros nos gusta ver. Por ejemplo, cuando nosotros entramos a Facebook o a Instagram y nos detenemos, por ejemplo, en alguna foto o algún video o lo que nosotros estemos viendo, esos segundos que nosotros nos detenemos o los minutos que nos detenemos a ver eso, son contados. Entonces alguien ya sabe lo que a nosotros nos gusta y dónde nosotros nos detenemos. Si ponemos comentarios, ese comentario también es captado por alguien y ya sabe lo que nosotros pensamos. Y ojo, al saber lo que nosotros pensamos y qué es lo que nos gusta, pues empiezan a mandarnos mensajes para poder manipularnos porque ya saben lo que a nosotros nos gustan y lo que nosotros pensamos. Por ejemplo, había visto hace un tiempo atrás un documental que dicen que todas estas casas como Facebook y toda esta gente recopilan la información de cada uno de nosotros y ellos van construyendo un muñeco, por así decirlo, de nosotros hasta darse cuenta qué es lo que nos gusta, qué hacemos, qué no hacemos, todo eso ellos van recopilando esta información. Como dije, alguien las está captando al grado de saber, ojo, al grado de saber qué es lo que a nosotros nos gusta ver, escuchar, etcétera, etcétera. Y todo esto, mis hermanos, se debe a los algoritmos que ya existen, ¿verdad? De esto. Y son los que nos están manipulando y todo lo que tiene que ver con el Internet y la información que se maneja. Entonces, nosotros como estudiantes de escatología, nosotros tenemos que considerar todas estas cosas. Y recordemos, no estamos buscando señales, quiero que se acuerden de eso, nosotros no estamos buscando señales, pero tampoco estamos ciegos de lo que está sucediendo en el mundo alrededor nuestro. Por ejemplo, cuando Juan nos dice que el mundo está bajo el sistema del anticristo, nosotros, por ejemplo, podemos hacernos una idea de cómo es que existe esa manipulación que hace Satanás en donde nace el concepto, por ejemplo, de manejarnos en base a algoritmos, por ejemplo, para poder tener toda la información que cada uno en lo personal, ustedes y yo tenemos. Ahí ustedes, todo eso, ellos ya lo saben. Es decir, hay gente que, que, que le gusta estar viendo, por ejemplo, a mí, como dije, a mí me gusta ver temas de camping, todo lo que es de el aire libre, acampamentos, todo, cosas de bicicletas, cosas de Biblia y todo eso. Entonces, cuando a mí me llegan información a las redes y todo eso, son anuncios de cosas o bíblicas o de tiendas donde venden cosas de camping, de bicicletas, de carpintería, de dibujo y todo eso, porque eso es lo que a mí me llama la atención y es donde yo me quedo casi, casi pegado viendo,
videos, fotos y ese tipo de cosas. Entonces, si alguien tiene el interés de buscarlo y de ver el artículo, leerlo, abajo la descripción, en el PDF, donde está la presentación, ahí yo lo voy a dejar para que el link, para que lo puedan accesar. Está titulado como Así te vigila y te controla tu móvil. Así es como está titulado ese artículo, para que lo puedan leer si gustan, ¿verdad? En fin, hace unos años, mis hermanos, también hubo una conferencia donde se citó, o mejor dicho, donde convocaron a muchos de los más grandes científicos de muchas áreas, de muchas áreas. Esto fue, si mal no recuerdo, y si estoy equivocado, a que alguien me lo corrija, fue alrededor del 2011. Y ellos empezaron a ver qué era lo que estaba sucediendo alrededor del mundo, y la idea de esta reunión era determinar cuánto tiempo le quedaba a la humanidad. Eso era para que estaban reunidos. Y ellos dicen que para el 2080 el mundo va a colapsar, dicen los científicos, ¿verdad? Pero hace poquito, y escuchen esto, pero era interesante porque hace poquito otros científicos dijeron que no va a ser en el 2080, sino que va a ser en el 2050. Y de ahí surge el concepto del año 2050 como un punto de no retorno. Eso surge. Yo les voy a dejar otro link para que lo puedan ver, está ahí mismo y lo pueden ver respecto a esto para que ustedes lo puedan leer, nada más para que lo tengan ahí como información por si la necesitan. Entonces, recordemos, nosotros no estamos buscando señales y nosotros no estamos llamados a eso, para nada. Pero ya tenemos ahí un poco de información que nos dice que muy probablemente, como número uno, el Señor está más cerca de lo que nosotros pensamos. Y como número dos, se está creando todas las condiciones ambientales para que se cumpla todo lo que dice la Escritura que va a suceder, y que cuando suceda, lo que es la séptima semana de Daniel. Ahora, por esta causa, mis hermanos, estamos estudiando por esto mismo. Y porque no queremos equivocarnos y alarmarnos de más, estamos viendo cómo se debe de interpretar precisamente la escatología o la profecía bíblica. Y vamos a poner unos puntos o unos subtítulos o punto uno, y ahí yo les voy a ir dando indicaciones. Y como primer punto vamos a poner: tenemos que interpretar, ya lo vimos, yo creo que esto lo vimos en la primera, en la lección número 3. Tenemos que interpretar el pasaje profético o escatológico, sí, ya lo vimos, literalmente. Tenemos que interpretar el pasaje profético o escatológico literalmente. Y también vimos algunos ejemplos, ¿verdad? Y anoten ustedes ahí en sus casas que la primera regla interpretativa nos dice que los pasajes proféticos se deben de interpretar literalmente por dos razones. Lo voy a repetir esto. La primera regla interpretativa nos dice que los pasajes proféticos se deben de interpretar literalmente por dos razones. Como punto A de la primera de estas dos razones: las escrituras son suficientemente claras para exponer lo que Dios prometió hacer. Ese es como primer punto. Repito, las escrituras son suficientemente claras para exponer lo que Dios prometió hacer, lo que Dios prometió hacer. Y punto 2 o punto B: las escrituras están completas para establecer expectativas válidas de los actos futuros de Dios. Ya lo vuelvo a repetir. Las escrituras están completas para establecer expectativas válidas de los actos futuros de Dios. Ok, vamos, hasta ahí, este es el primer punto que habíamos visto en la lección 3. Vamos a dejarla ahí, ya ese punto. Ahora vamos a pasar, ahora sí, al punto número 2. Punto número 2. Debemos interpretar comparando la profecía con otras profecías. Ya lo vuelvo a repetir. Punto número 2. Debemos interpretar comparando la profecía con otras profecías.
Y aquí, mis hermanos, ya encontramos la máxima de que la Biblia se interpreta a sí misma, o la Biblia se interpreta con la misma Biblia o la analogía de la fe. Igual pueden ir a hermenéutica, ya saben, ahí lo pueden aprender bastante. Ok, es decir, otra vez, Dios no nos está metiendo o no nos metió en un laberinto sin salida. ¿Se acuerdan que lo había mencionado? Obviamente, sí nos dejó todo lo que nosotros necesitábamos, pero eh, vamos a ver, no lo vamos a encontrar. Él nos dejó todo, pero no lo vamos a encontrar a veces así como todos juntos, como aquí está uno y aquí está el otro. No, esto lo vamos a ver a lo largo de la Biblia y encontramos todo lo que nosotros necesitamos a lo largo de la escritura. Por eso, mis hermanos, es importante, es requete importante conocer la palabra de Dios. Por eso mismo es que Dios nos anima a que nosotros conozcamos su palabra. Cuando nosotros leímos, por ejemplo, la lección pasada en 2 de Pedro 1:20, ¿se acuerdan? Decía que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. O sea, lo que Dios nos está diciendo en la escritura, en una profecía, es que yo no puedo decirles algo así como que salga de mi imaginación, de mi pecho, ¿verdad? Que yo diga, es que yo tuve un sueño. No, esto es lo que yo vengo y les digo a ustedes, mis hermanos, tuve un sueño y el Señor me habló y esto es lo que significa. No, mis hermanos, porque si Luker dice eso, si yo digo eso, esto es lo que significa lo que yo tuve, ese sueño. Entonces, ¿qué pasa si yo hago eso? Yo estoy faltando a lo que el Espíritu Santo dijo a través de Pedro y dijo que la interpretación no podía ser privada. Justamente para dar un ejemplo, esto mismo ha sucedido con muchos de los hombres que han estado a través de la historia como por ejemplo un este hombre se me fue, es Joseph Smith, el de los mormones. El hombre interpretó, hizo una interpretación privada y bueno, ahí está la secta de los mormones, igual con los testigos de Jehová, igual con los adventistas del séptimo día, con esta mujer, esta mujer por Ellen G. de White y otro montón de más que han hecho sus interpretaciones, que han dicho que el Señor viene en tal fecha o que ya vino. Bueno, todo ese tipo de personas lamentablemente han hecho eso. Que lo que dijo Pedro, que la profecía no es de la escritura, no es de interpretación privada. Y ellos hicieron eso y bueno, ahí tenemos esas sectas, entre otro montón más, ¿verdad? Ahora, yo no puedo ir en contra, no puedo ir en contra de lo que ya nuestros hermanos a través de los siglos, ellos han visto en la escritura y que la han respaldado con la misma escritura. Ahora, entonces imagínense esto, sería yo un sensacionalista, que yo lo que estoy buscando son las luces del escenario, un podio, que me den la gloria y el honor a mí, y decirles que los demás no saben nada, que solo soy yo el que sabe y que es Dios el que a mí me habla nada más y solo a mí Dios me dijo. Dicho sea de paso, ustedes no saben cuántos pastores, líderes, que por muchas razones que no las voy a decir aquí para no desviarme del tema, pero yo los he escuchado decir, Dios me dijo, bueno, Dios solo le dijo a él, nos vamos a mover de tal lugar porque el Señor nos prometió un mejor lugar, una tierra, esto y el otro. Se pasan del lugar o se pasan del lugar y como no resultó, entonces los culpables son los miembros porque no colaboraron o no ayudaron, y después sale con otra. El Señor me dijo que era en otro lugar y bueno, solo a ellos les habla Dios, qué curioso. Y ellos son las personas que se atribuyen de que Dios me habló a mí, solo a mí, y yo soy el único que tengo que decirles a ustedes qué hacer porque Dios me habló solamente a mí. Híjole, eso está grave, pero bueno. Entonces, mis hermanos, cuidado con todos estos hombres y mujeres que se adjudican el derecho de decir que ellos tienen la revelación única. Ojo con eso.
de lo que la revelación única de lo que dice la palabra de Dios. Por eso se nos advierte a nosotros en la misma escritura que nada es de interpretación privada. Acuérdense de eso. Entonces, ¿qué es a lo que nosotros tenemos que ir? Bueno, vamos a esto. Si estamos viendo una profecía, nosotros tenemos que compararla con la Biblia, porque ninguna profecía se da así solita. No, no se da sola. Siempre hay algo más en la escritura. Ahora, por ejemplo, si nosotros recordamos, y esto es interesante, si nosotros recordamos en Apocalipsis 20, sobre todo del versículo 1 al versículo 7, ahí nos habla del reino milenial, del milenio. Pero, mis hermanos, nosotros haríamos mal, pero re mal, si solamente nosotros nos concretamos o nos encerramos solamente en Apocalipsis 20, del 1 al 7, para poder hablar del milenio. ¿Por qué, Luker? Porque no es el único lugar en la Biblia donde se habla del milenio. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay muchísima información acerca del milenio. Y si nosotros leemos, por ejemplo, Isaías, Jeremías, Daniel, casi la mitad de los profetas menores hablan sobre el milenio. Y si nosotros queremos realmente tener información en un periodo como lo es, por ejemplo, el milenio, quiere decir que tenemos que buscar en el contexto general de la Biblia que nos hable sobre ese punto específico. Porque si no, ¿qué va a pasar? Voy a empezar a inventar cosas que tengan que ver con el milenio. Y no se trata de eso, mis hermanos, sino que se trata de saber lo que Dios sí dijo. Si pensamos en Daniel, por dar una idea, y nosotros queremos hablar del anticristo, y solamente nos centramos a utilizar a Daniel o usar Daniel, nos haría falta muchísima información porque hay otras partes en la escritura donde se nos habla acerca del anticristo. Pablo, por ejemplo, en la teología paulina, Pablo habla del anticristo. En la teología juanina, que es Juan, él nos habla también del anticristo, pero Juan nos habla del anticristo. Pablo nos habla, en lugar de usar el anticristo, Pablo utiliza el hombre de pecado, etcétera, etcétera. Él menciona menciona al anticristo con otro nombre, pero es del mismo personaje. Entonces, en la teología juanina, en lo que es la teología de Juan, Juan habla del anticristo. Él menciona al anticristo. Y en Apocalipsis se habla del anticristo, que es uno de los escritos también de Juan. Juan escribe el Apocalipsis, recordemos allá cuando él fue exiliado a la isla de Patmos, ahí Jesús se le manifiesta y le da la revelación, le da el Apocalipsis, así la revelación. Entonces nosotros vemos, mis hermanos, cómo no podemos limitarnos a solamente un pasaje. No podemos. Hay información en toda la escritura. Y yo quiero que esto se nos quede bien, bien grabado. Por favor, grábense en esto. Si yo me limito a un pasaje para hablar de él y encuentro una revelación exclusiva, ojo, estoy faltando a la revelación de Dios. Repito esto. Si yo me limito, y grábenselo, si yo me limito a utilizar un solo pasaje para hablar de él y encuentro una revelación, entre comillas, exclusiva, yo estoy faltando a la revelación de Dios. Por eso tenemos que estar muy atentos. Y hay muchos hermanos, sobre todo en internet, ustedes pueden encontrar un montón de gente que está hablando acerca de profecía bíblica. Y quiero decirles algo, porque este curso, yo creo que muchos, tal vez a ustedes les pasó, cuando ustedes vieron el título Escatología 1, en el primer video, yo nunca había tenido tantas vistas de un video. De hecho, yo no tengo tantos seguidores, no tengo likes ni nada, porque puede ser que a la gente no le guste la presentación del video, tal vez no le guste por cómo yo hablo, un montón de cosas. Aquí el punto es que yo no estoy para gustarle a usted, me va a disculpar. No estoy para agradarle.
Estoy para enseñar la verdad como debe de ser enseñada. Y si en eso a usted le parece que el Señor a usted le quiera instruir, enseñar, dirigir y hacerlo crecer, pues gloria a Dios, pero no se trata de mí. Pero de verdad, hay mucha gente, cuando tal vez vieron esto, este curso en específico, no es para venir a decirles a ustedes cosas, entre comillas, nuevas. Oh, esto va a ser, y tan sensacionalistas como nos han enseñado, que ya a nosotros nos enseñaron el tema de la gran tribulación, de los 7 años, del Armagedón y todo eso. Sí, aquí lo vamos a aprender, pero la idea de la escuela bíblica, de este canal, es que usted aprenda a hacerlo. No es solamente que usted escuche a un pastor, a un líder en internet o en su congregación que le enseñe lo que él está aprendiendo y que venga él con su esquema, con su bosquejo y venga y le diga, esto es así porque lo dijo. No, no solamente es que usted escuche lo que te están diciendo, sino que usted aprenda a ver si lo que él está diciendo, usted tenga las herramientas y tenga la capacidad para usted decir, yo voy a estudiar eso y vamos a ver si es así. Para eso es este curso. Porque si ustedes estaban esperando que yo viniera a decirles, bueno, las 7 semanas, como hay otros lugares que enseñan específicamente sobre el Armagedón, específicamente del milenio y todo eso, no estoy diciendo que estén mal, quiero aclarar eso. Hay gente muy buena, hay que aclararlo, hay gente muy buena, pero aquí este curso específicamente, escatología y todos los cursos que yo tengo aquí en mi canal y todos los que voy a subir es para que cada uno de los que están aquí en este canal tengan las herramientas para que ustedes puedan hacer bosquejos, que ustedes puedan ir a la Biblia y puedan interpretar los textos y los puedan enseñar bien. No es solamente para darles un escatología y que la gente diga, uy, quiero ver qué es el dragón, quiero ver quién es el anticristo, quiero saber. No, es para que ustedes tomen sus cuadernos, tomen libros, lean, estudien, agarren la Biblia, la devoren y ustedes mismos puedan averiguar por sí mismos qué es lo que a ustedes les han enseñado y ustedes mismos a través del Espíritu Santo, ustedes tengan las capacidades junto con el Espíritu Santo de poder saber qué es verdad y qué no es verdad. Así de sencillo. Y como dije, la verdad, muchas veces estos hombres que salen en internet y todo eso, se equivocan. Muchas veces, hasta yo puedo equivocarme. Yo nunca he dicho que yo tengo la razón, yo puedo fallar. Pero muchas veces nos equivocamos, metámonos en el paquete, nos podemos equivocar. Y todo esto causan especulaciones, causan temores, porque no están haciendo lo que se debe de hacer. Por ejemplo, estos hombres no están haciendo eso. Lo que se debe hacer con respecto a la palabra de Dios y estudiar con detenimiento. ¿Por qué, Luque? Porque hay veces que parece que ojo lo que voy a decir, porque parece, ¿verdad? A veces parece que hay contradicciones en las profecías. Y atención, parece que hay contradicciones, pero no hay contradicciones en la palabra. Pues si hubiera contradicciones en la Biblia, entonces la Biblia no sería la palabra de Dios. ¿Por qué, Luker? Porque Dios es perfecto y cuando Dios nos revela algo, nos lo revela de manera perfecta. ¿Qué quiere decir todo esto, Luker? Que entonces nosotros debemos de tener cuidado precisamente si yo voy a pensar, por ejemplo, en el milenio y hay algo que a mí no me hace clic, yo debo de buscar en todo lo demás de la palabra para que la información se nos despeje y que nos quede clara. No hay contradicciones en la escritura. Nunca. No hay, mis hermanos. Otra vez, si usted encuentra una contradicción, entonces quiere decir que Dios no es perfecto. Y por lo tanto, la Biblia no sería la palabra de Dios. Pero gracias al Señor sabemos que sí es la palabra de Dios porque no tiene contradicciones. Entonces, estas aparentes contradicciones, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Investigarlas. Para eso es el curso, para poder investigarlas. Ahora, fíjense, nada más la importancia que tiene entonces
que usted y yo leamos la escritura. Yo no sé cuántos de ustedes han leído toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis. Yo no sé cuántos, pero si no lo ha hecho, léanla. Tienen que leerla. Hay que leerla. No podemos brincarnos una sola parte. Si usted se brincó una genealogía, no la leyó completa. Si usted se brincó un libro, no la leyó completa. Así de sencillo. No podemos brincarnos ni una sola parte. Tenemos que buscar en toda la escritura. Porque si Dios se tomó su tiempo para revelarlo, es porque hay una razón. Hay una razón. Y aunque nosotros no lo podemos, no podemos de manera práctica, no lo ponemos de manera práctica, esa información siempre va a ser relevante, siempre. Entonces, recordemos, la segunda regla de interpretación bíblica para la profecía nos dice que al interpretar la profecía nosotros debemos de comparar con otros pasajes bíblicos. Y a veces nos dice algo que Dios va a hacer y nos da la razón del por qué Dios lo va a hacer. O nos da algún detalle o nos lleva a saber qué es lo que Él va a hacer. Por eso hay que comparar los pasajes, leerlos. Y yo sé que, mis hermanos, alguien me va a decir, pero es que eso toma tiempo. Sí, yo sé que eso toma tiempo. Pero es bueno y es seguro porque estamos hablando de la palabra de Dios. Por eso tomamos detalles como estos. Ok, ese es el punto número 2. Vamos con el punto número 3. Punto número 3. ¿Qué dice el punto número 3? Dice, debemos de, y yo no sé si se escucha de fondo, pero está lloviendo, gloria a Dios, pero si escuchan algo es por la lluvia. Punto número 3. Debemos de interpretar teniendo en cuenta los posibles intervalos en el tiempo. Repito esto. Debemos de interpretar teniendo en cuenta los posibles intervalos de tiempo. Ok, muchas veces, bueno, no digo que muchas, muchísimas veces cuando los profetas hablaron sobre los eventos del porvenir, ¿verdad? De lo que iba a suceder, ellos, voy a poner un ejemplo, ellos veían algo así como lo que nosotros, por ejemplo, lo que nosotros hacemos cuando nosotros estamos viendo una línea o una cadena de montañas, nosotros vemos la montaña, nosotros vemos la cresta, la vemos así enorme. Y nosotros vemos un pico de montaña, una cresta por aquí, otra cresta por allá, y nosotros las vemos, las crestas, ¿verdad? Las montañas. En el caso de los profetas, ellos, como, al igual que nosotros, ellos veían esas montañas, estoy hablando, digamos, como en el sentido profético. Ellos veían el espacio, ellos no sabían, perdón, veían las líneas, como nosotros, por así decirlo, veían las líneas de las montañas, las crestas, pero ellos no sabían el espacio o el valle que había entre una montaña y entre otra montaña. Es decir, ellos recibían la profecía, recibían lo que Dios decía que tenían que escribir y ellos veían como decir el pico de montañas, pero ellos no sabían, no sabían el espacio o el espacio o la distancia o el hueco que había, por así decirlo, que había entre ese valle y la montaña, es decir, el pico, ¿verdad? Entonces, ellos hablaban y profetizaban y ellos decían las cosas y ellos tampoco eran conscientes de eso, porque no sabían el espacio que había. Ahora, mis hermanos, si estos profetas, ellos no eran conscientes, menos muchas veces nosotros los lectores nosotros los lectores somos conscientes, es decir, les repito, ellos recibían la profecía y ellos veían la parte de la profecía, pero muchas veces ellos no veían qué había en medio de entre lo que ellos estaban viendo, no podían saber qué había en medio de todo eso, el tiempo, el espacio, etcétera. Ellos no podían. Entonces, parece que la profecía dada a veces en un solo versículo pareciera que hablara del cumplimiento total de lo que el profeta estaba diciendo. Pero mis hermanos, no era así. A veces esa profecía era solo una parte.
el cumplimiento de esa profecía, ya sea inmediato o remoto, y el otro era también posterior, no tenía que ser, no tenía por qué ser inmediatamente. ¿Me doy a entender? Esto es lo que por ejemplo, y esto es lo que el desconocimiento, por ejemplo, de estas reglas de interpretación hace que muchas personas se burlen cuando leen la profecía bíblica, porque no le encuentran el cumplimiento de ninguna manera. Y para nosotros, hermanos, es más fácil porque nosotros estamos estudiando, obviamente. Por ejemplo, ya han pasado desde Cristo hasta acá, han pasado 21 siglos. Ahora, hacia atrás han pasado mucho más, o sea, es decir, de Cristo para atrás han pasado más todavía. Entonces, nosotros tenemos la herramienta histórica que a nosotros nos permite ver los detalles que los mismos profetas no podían ver y que la gente a través de los siglos tampoco han visto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿O qué tenemos que tener nosotros perfectamente claro? Los intervalos. Los intervalos. Los intervalos. Los intervalos son como esos espacios, ¿verdad? Esos espacios. Vamos a ir a Zacarías, el profeta Zacarías, capítulo 9, versículos del 9 al 10. Zacarías 9, del 9 al 10 dice: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Versículo 10. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Mis hermanos, aquí vamos a aprender algo muy importante, muy interesante, y muchos van a decir, wow, que tal vez no lo sabían, tal vez otros sí lo saben, pero ojo, aquí nos está hablando, obviamente ya sabemos, del Mesías, de Jesús, pero también está hablando, mis hermanos, pongan atención, está hablando de dos acontecimientos muy lejanos en el tiempo uno de otro. Si ustedes lo vieron y lo están leyendo, hay dos acontecimientos muy lejanos en el tiempo uno del otro. Por ejemplo, el primer evento del que nos está hablando Zacarías, ¿cuál es? Es el más sencillo. Y si vamos a ser más precisos, estamos hablando de la entrada triunfal a Jerusalén. Ustedes se acuerdan de esa escena, ya la han tenido que leer. Está muy claro, eso está fácil. Está en los evangelios, es decir, está clarísima. Esa ya pasó, ya sabemos, esa profecía ya se cumplió. Pero la otra parte dice, pongan atención, viene otra parte que dice que reinará de mar a mar. Por ejemplo, yo pregunto, ¿eso ya sucedió? ¿Eso ya habrá sucedido? ¿Esa profecía de que reinará de mar a mar ya sucedió? La respuesta es sencilla, no. No. Mis hermanos, tengan mucho cuidado con las personas que espiritualizan o alegorizan los pasajes. Ellos, los que hacen esto, ellos dicen que el Señor ya reina de mar a mar. Ellos dicen eso. Dicen que reina de norte a sur, de este a oeste, reina el Señor Jesucristo desde el cielo, dicen ellos. Mis hermanos, eso no lo dice la Escritura. No lo dice la Escritura. Aquí Zacarías está hablando de hechos sobre la tierra. Entonces, Luker, ¿cuándo va a suceder que Jesús va a reinar sobre la tierra? Mis hermanos, en el milenio. Lo hemos venido viendo. ¿Cuándo va a reinar Jesús en la tierra? En el milenio. En el milenio. Entonces, vean que desde la entrada, pongan atención, desde la entrada en Jerusalén, ya nosotros llevamos 21 siglos. Pongan atención. Y todavía esa profecía no tiene cumplimiento.
Es decir, el valle, entre el valle y la montaña es muy grande todavía. Todavía no sucede. ¿Me lograron captar? Ojalá que sí, ¿verdad? Estoy tratando de ser lo más claro y preciso en esto. Entonces, desde la entrada de Jesús a Jerusalén ha llevado poco más de 21 siglos y un poco más ahí de años, y esta profecía aún no tiene cumplimiento. No de que él entró con el asno, sino lo que viene adicional de que él reinará de mar a mar. Todavía no sucede, el valle es muy grande. Esto quiere decir, o esto nos está hablando, de la misericordia de Dios. Porque como lo dice Pedro, Él está esperando que todos vengan al arrepentimiento y procedan al arrepentimiento y luego vengan al conocimiento de la verdad. Y el profeta Zacarías, mis hermanos, el profeta Zacarías no sabía sobre esto. Y los profetas, yo quiero que ustedes entiendan esto. Muchas veces los profetas no entendían ni siquiera lo que ellos estaban escribiendo, lo que estaban recibiendo para escribir. Por ejemplo, uno de los grandes profetas de la Escritura, a los cuales Dios le dio el privilegio de entender mucho de lo que escribió, fue a Daniel. Y ojo, Daniel no es un profeta de profesión. No es un profeta de profesión. Recordemos que él era el primer ministro, pero él tuvo ese privilegio tan tremendo de parte de Dios. Pero llegó el momento en que Daniel está escribiendo y nosotros lo vamos a ver en el capítulo 12, versículo 7 de Daniel, para que ustedes vean con sus propios ojos. Dice, Daniel 12:7 dice, y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos, y la mitad de un tiempo. Ahora, si ustedes no entienden esto, no pasa nada, don't worry, no se preocupen, de todas maneras lo vamos a estudiar después. Y dice, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Aquí Daniel está recibiendo la revelación y la está registrando. Pero fíjense lo que dice Daniel en el versículo 8. Y yo oí, mas no entendí. Me detengo. Entonces Daniel hace lo que alguien que quiere saber qué significan las cosas y él pregunta y dice, y dije, Señor, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Me detengo. Es decir, ¿cómo es que va a suceder esto? Es lo que dice Daniel. Daniel le está preguntando al Señor. Pero vean el amor, vean la paciencia con que Dios le responde a su profeta Daniel y le dice en el versículo 9. Él respondió, anda, Daniel, me detengo otra vez. Así como que si fuera una caricia, ¿verdad? Para Daniel lo chinea y le dice, como diciéndole, Daniel, tú no te preocupes por eso. Sigue diciendo, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Qué quiere decir? Daniel, a ti no te corresponde entender, tú solo escríbelo, don't worry. Es decir, Daniel quería saber. Cuando él preguntó, por ejemplo, en ocasiones pasadas, a Daniel se le reveló el significado de las cosas, pero vean que estas Dios no se las revela. Y mis hermanos, hay muchas cosas, hay muchas más cosas que Dios sí nos revela en la profecía, pero hay otras en las que Dios guarda silencio y Él no da detalles de lo que va a suceder. Por ejemplo, en Apocalipsis suceden algunas cosas que Dios le dice a Juan, por ejemplo, Él le dice a Juan, eso Juan, no lo escribas, por favor, no lo escribas. Es decir, Dios tiene el derecho de decir qué sí debemos saber y qué no debemos de saber, porque Él es el Dios de todo, Él es el dueño. Y nosotros nos tenemos que limitar a lo que el Señor nos está revelando. Ahora, apunten estos versículos por ahí, apúntenlos, y es Isaías 61 del 1 al 2. Y ustedes, por favor, ustedes en sus casas lo van a comparar con Lucas
4, versículo 18 al 21. Y ustedes en sus casas lo van a comparar. Yo aquí voy a dar la respuesta, pero yo quiero que ustedes lo revisen. Porque si yo estuviera ahorita, digamos, en clase presencial, evidentemente yo voy a dar un tiempo, 1 minuto, 2 minutos para que la gente que esté en clase lo resuelva. Pero Isaías 61 del 1 al 2 y Lucas 4 del 18 al 21, y ahí ustedes investiguen y hagan una comparación entre lo que dice Isaías y lo que dice Lucas. Y cuando comparen esos pasajes, yo quiero que ustedes capten dónde está la diferencia. ¿Qué diferencia hay entre lo que Lucas dice y lo que dice Isaías? Y ustedes van a ver algo interesante. Voy a poner un momento en pausa el audio, nada más. Yo sé que en el video esto va a salir corrido, entonces va a parecer como que si no hay pausa, pero nada más para que o ustedes le ponen pausa ahí donde están y resuélvanlo. Si no quieren saber, porque yo voy a dar la respuesta. Yo ahorita voy a leer los versículos, pero voy a dar la respuesta. Entonces, si ustedes quieren pausar el video para resolver esto solitos y encontrarlo, vamos a ver y ustedes se lo responderán si está bien o está mal. Vamos a ver y ahí ustedes se lo contestan. Dice Isaías, capítulo 61, del 1 al 2. Pongan atención lo que dice. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Versículo 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Ahí, Isaías 61:2. Vamos a leer Lucas 4, versículos 18 al 21, y ustedes hacen su trabajo y busquen la diferencia. Aquí está Jesús hablando y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Versículo 19. A predicar el año agradable del Señor. Versículo 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en Jesús. 21. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ok, ahí ustedes si quieren se detienen, pero yo aquí ya voy a dar las respuestas. Dice, ¿qué dice Isaías que no dice Lucas? Lucas no dice algo. Si ustedes quieren, pónganle pausa al video y resuélvanlo. Yo lo voy a decir acá. Entonces, Lucas, ok, ¿qué dice Isaías que no dice Lucas? Lucas no menciona ni dice la parte del día de venganza. No dice la parte del día de venganza del Dios nuestro. Aquí, mis hermanos, pongan atención. El Señor Jesús está leyendo esa parte y fíjense, vean qué emocionante, de verdad, vean qué interesante. El Señor Jesús llega a la sinagoga, el rabí le da el rollo para que lo lea, ya abierto en esa fracción, ¿verdad?, de Isaías. Y el Señor Jesús se detiene antes de decir, y el día de venganza, se detiene, no lo dice. Más bien, les dice a ellos, les dice, hoy se cumplió esta profecía. Yo pregunto, ¿cuál profecía? ¿Cuál se cumplió? Él no dice el día de venganza, pero dice que esta profecía se cumplió. ¿Cuál? Simple y sencillo. La del tiempo de la gracia. Esa es la que se está cumpliendo. Entonces, mis hermanos, veamos cómo lo que Dios revela, le revela a Isaías, hay un intervalo de tiempo que también ya lleva hasta el día de hoy 21 siglos. Desde el Señor Jesús hasta acá llevamos 21 siglos. 700 años
del Señor Jesucristo para atrás son adicionales, es decir, de Cristo para atrás son 700 años para atrás. Pero nosotros, desde que esta profecía de que Él dice, hoy esta profecía se ha cumplido delante de vosotros, ya lleva 21 siglos. ¿Ven, mis hermanos? Entonces veamos cómo los intervalos existen. Y no es una invención de nosotros. No es algo que nos lo sacamos debajo de la manga. El Señor Jesucristo lo marca muy bien en ese texto. Él se detiene ahí, se detiene, Él para, porque era el periodo de la gracia, no es el periodo de venganza. ¿Me doy a entender? Entonces, cuando nosotros leamos la profecía, nosotros tenemos que saber de estos periodos, estos intervalos. Cuando yo les digo, por ejemplo, Isaías, yo no creo que Isaías supiera del intervalo de tiempo. Si no, él hubiera dicho algo respecto a eso y lo hubiera registrado si Isaías hubiera sabido. Isaías registra todo, toda la profecía. Pero si él hubiera sabido, él lo registraría. Se dio, por ejemplo, se dio a los profetas la revelación, y recuerden, muchas veces no se les dio los detalles. ¿Para qué? Para que entrara en funciones como número uno, ojo, para que entrara en funciones como número uno, nuestra fe. Como número dos, nuestro deseo de conocimiento de lo que Dios ha revelado. ¿Ven, mis hermanos? Por ejemplo, el caso de Daniel. Él le preguntaba a Dios, es decir, a Dios, mis hermanos, entiendan esto, a Dios no le enoja que nosotros le preguntemos cosas. Que decida contestarnos, eso es otra cosa. Pero de que Dios está enojado porque le preguntemos el qué, el cómo, el cuándo, Dios no se enoja, mis hermanos. Nosotros podemos preguntar. Hay gente que cree que, ay, no, hombre, yo le he estado preguntando mucho a Dios, se va a enojar. No, Dios no se enoja. Usted le puede preguntar a Dios, como acabo de decir, el cómo, el cuándo, el qué, el por qué. Que Dios decida responder, esos son otros 100 pesos. Eso es otra cosa. Tan así, mis hermanos, que ahí está la escritura. Y la escritura contesta muchas de nuestras preguntas. Otras, obviamente, no las responde. Pero muchas de nuestras preguntas, las que necesitamos para afianzar nuestra fe, por ejemplo, las respuestas están ahí en la escritura. Con esto de Isaías, mis hermanos, el periodo, por ejemplo, de gracia, comienza cuando el Señor Jesucristo muere y resucita. Empieza el periodo de la gracia y termina. ¿Cuándo termina el periodo de la gracia? Cuando la iglesia es arrebatada es arrebatada de la tierra. Entonces es el comienzo de la tribulación. Todos estos detalles, mis hermanos, no coman ansias, los vamos a ver a medida que nosotros vayamos avanzando y van a tener los pasajes y todo esto, mis hermanos, etcétera, para que ustedes lo tengan. Entonces, la tercera regla de interpretación con respecto a la profecía bíblica es que debemos de tener en cuenta los intervalos de tiempo. Vamos a avanzar, mis hermanos. Entonces, algunas de las cosas que yo les voy a estar hablando, por ejemplo, y que estoy hablando ahorita en esta clase, no les voy a dar, por ejemplo, en algunos casos no les voy a dar los versículos ni me voy a detener a detallar mucho, porque son temas, como dije, que vamos a ir viendo, porque están en parte de todo el estudio, de estudio de escatológico. Y no se los voy a dar porque si se los doy de ahí ya terminamos la clase. Terminamos todo. Entonces, solamente lo estoy mencionando para que ustedes tengan los datos del por qué estas reglas del por qué son estas reglas de interpretación. Ahora, apunten la cuarta regla de interpretación. La cuarta regla es: para interpretar correctamente la profecía bíblica, debemos de tener en cuenta el lenguaje figurado de la escritura. Ya les repito. El punto 4 es:
Para interpretar correctamente la profecía bíblica, debemos de tener en cuenta el lenguaje figurado. Mis hermanos, me gusta mucho cuando yo pienso en esto, porque ustedes saben que la palabra de Dios es poderosa. Y para alguien que habla o lleva un mensaje, es de suma importancia que cuando esté comunicando, le quede grabado a las personas, sobre todo en aquellos años, ¿verdad? En aquellos años, a la gente le tenía que quedar grabado, porque no había como nosotros tenemos hoy computadoras, hoy nosotros abrimos un Word, un PowerPoint y todo eso. Y y hoy el mensaje, por ejemplo, se está grabando, yo lo estoy grabando. Y si usted escribe o usted no quiere escribir, eso ya no importa. Porque después usted, ¿qué es lo que hace? Usted lo que hace es que devuelve esto, vuelve la línea de donde va avanzando el tiempo, o lo puede, ¿cómo se llama? Descargar, lo puede escuchar de nuevo, etcétera. Pero, mis hermanos, en aquellas épocas, en aquellos tiempos, en que ni siquiera tenían la escritura, imagínense cómo tenían que hablar los profetas en aquellas épocas. Ellos tenían que hablar de tal manera que a la gente le quedara grabada el mensaje. Porque recuerden que ellos sí se lo aprendían de memoria. Ellos todo eso se lo aprendían de memoria. Es decir, eh, debía de haber una herramienta que les fuera fácil para captar, ¿verdad? Ciertos conceptos, ciertas ideas, etcétera. Entonces tenían que tener algo para que a la gente le quedara grabado el mensaje. Entonces, mis hermanos, por ese motivo, en los profetas es muy, pero muy sumamente importante el lenguaje figurado. ¿Qué es? ¿Qué quiere decir? Es decir, las figuras del lenguaje son importantes porque, mis hermanos, las figuras del lenguaje son bien, pero bien poderosas porque quedan grabadas y al quedar grabada esa imagen o ese símbolo, ellos las podían recordar las demás cosas. Ahora, yo creo o no sé si lo he comentado por aquí con ustedes, no lo sé, pero por ejemplo, en Inglaterra, si usted quiere ser compositor, si usted quiere ser escritor o cualquier otra cosa así, usted tiene que estudiar el profeta Isaías. Y no es un tema de Biblia, no es clase de Biblia, es una universidad. No es que a usted lo van a poner a estudiar Biblia y a conocer de Dios, no. Los ponen a estudiar al profeta Isaías. Y repito, no es clase de Biblia, ni iglesia, ni nada por el estilo. Pero en esto deben estudiar al profeta Isaías. ¿Y por qué tienen que estudiar eso al profeta Isaías, Luca? Porque Isaías, mis hermanos, es un profeta tan tremendo en el manejo de las figuras del lenguaje que muchas de las cosas que nos quedan grabadas, mínimo, mínimo ustedes tienen que tener grabado que levantarás alas como las águilas, eso fue Isaías. O sea, Isaías tiene tremenda, usa las figuras del lenguaje de forma tremenda. Imagínense que esta universidad mandan a las personas que quieren ser compositores o escritores a que estudien al profeta Isaías. Fíjense, piensen en esto. Hay abundantes figuras de lenguaje que utiliza Isaías. ¿Y qué es lo que hacía la gente al escuchar al profeta Isaías? Se grababa las figuras del lenguaje y entendían de qué estaba hablando Isaías. Es por eso, mis hermanos, que en la escritura Dios se comunica como nos comunicamos nosotros, para que nosotros podamos entender que cada figura que existe tiene un mensaje bien concreto. No son muchos, recuérdense esto, no son muchos. Recuerden eso. Siempre tiene que ver con un mensaje, es decir, interpretaciones, mis hermanos, solo hay una. Aplicaciones, puede haber muchas, pero la interpretación es solo una, solo una. Ahora, cómo podemos entender? Porque, vamos a ver, porque si es cierto, si estamos hablando de Isaías, por ejemplo, que es lo que yo les estaba comentando, Isaías
ministró más o menos 700 años antes de Cristo, más o menos. Y recuerden, ya nosotros llevamos 21 siglos después de Cristo. Entonces, si queremos entenderlo de acuerdo a lo que Isaías está diciendo, mis hermanos, no imaginándonos nosotros las cosas, entonces nosotros tendremos que recurrir al estudio para poder saber qué es lo que estaba diciendo Isaías. Entonces tenemos que tomar en cuenta tres cosas, y apunten esto por favor. Tenemos que tomar en cuenta tres cosas y las vamos a anotar para que ustedes las tengan y las vamos a ver en detalle cada una. Por ejemplo, el contexto inmediato, todavía no les estoy dando los puntos, pero el contexto inmediato, el general y el contexto histórico-cultural son tres cosas y voy a ir detallando, como dije, una a una. Primero vamos a ver lo que es el contexto inmediato. Ahí ustedes le ponen como un subtítulo punto A, 1 o guión, como quieran, para que lo puedan identificar. Contexto inmediato. El contexto inmediato es cuando nosotros encontramos la revelación o el significado mismo, o encontramos el significado en el mismo texto que estamos leyendo. O bien puede ser en el pasaje y no en el mismo versículo. Recordemos, mis hermanos, que la escritura fue dividida en versículos y en capítulos para nuestro estudio. Y eso está muy bien, o sea, eso es genial, a nosotros nos ayuda un montón. Esto está bien, es bien avanzada, ¿verdad? Que la historia del hombre por ahí, vamos a ver, del siglo XII, vamos a ver, sí, como el siglo XII más o menos, fue que se dio esta separación así en el sentido de que hicieron capítulos y versículos. Entonces, por eso nosotros tenemos versículos y capítulos. Pero recordemos que la Biblia completa, toda, originalmente no tenía ni capítulos ni versículos, era de seguido, era corrida. Cada carta, venía corrido, no traía divisiones en ese sentido. Pero como también en el caso de Isaías, recordemos que el profeta no hizo eso. Todos ellos escribían de corrido, no había capítulos ni versículos, lo hacían corrido. Por ejemplo, hoy, repito, hoy nosotros tenemos la facilidad que nosotros incluso, usted agarra hoy un cuaderno y lo llena y ya usted lo terminó de escribir completo, lleno, ¿y qué hacemos? Pues vamos y compramos otro, así de sencillo. Pero en aquellas épocas, mis hermanos, no era así. Así que un rollo de los más grandes que hay, por ejemplo, uno de los rollos más grandes que existe es el de Isaías. Entonces, ¿qué hacía? Escribía de un lado y luego por el otro lado. Entonces, había que entender lo que Isaías estaba diciendo en esa revelación. O ese es el contexto inmediato, por así decirlo. Entonces, a veces la interpretación a veces la daba el mismo profeta. Otras veces, y lo vamos a ver, lo daba un ángel. Otras veces el Señor mismo es el que revelaba el significado. Por eso tenemos que estar atentos con el contexto. Vamos a ver Apocalipsis 17 para ver lo del contexto. Dice Apocalipsis 17. 17, creo que es 17.1. Dice, vino entonces uno de los, Apocalipsis 17, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Atención. Mucha atención, por favor, pongan atención. Si usted ya sabe lo que esto significa, don't worry. Pero ahora, nada más espere porque tal vez hay gente que no lo sepa, pero ahora, si nosotros queremos, porque estamos estudiando y tengamos la paciencia, ¿verdad? Hay que tener paciencia y luego los que están escuchando y ya saben de todo esto,
Entonces, nada más tenga paciencia. Por amor a los que todavía no saben. Eh, yo quiero saber, supongamos, yo quiero saber por qué dice ahí que la gran ramera es la que está sentada sobre las muchas aguas. O sea, quiere decir que esta gran ramera está sentada, si hablamos de muchas aguas, está sentada en el mar. ¿Mm? ¿Estará sentada en el Atlántico o en el Pacífico? O Luque, ¿en cuál mar está sentada? Mis hermanos, para que nosotros no estemos imaginando cosas, fíjense entonces que dice que vio un ángel, ¿verdad? Y vamos a leer el versículo 15 que dice, vean lo que dice el versículo 15. Vean que aquí ya nos da, ¿se acuerdan del contexto? Que a veces lo da el Señor, un ángel o el mismo profeta. Ok, vean lo que dice el versículo 15 de Apocalipsis 17. Dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, en el libro de Apocalipsis, si usted lo está leyendo, ¿qué significa muchas aguas? Simple y sencillo, y ahí tienen la respuesta. Gente, naciones, pueblos, lenguas, etc. Mis hermanos, entonces no hay necesidad de que nosotros estemos especulando. Dios se encarga de darnos la revelación. Si estamos realmente interesados leyendo la escritura, Él nos va a dar la revelación. Aquí ya vimos que lo dice un ángel, el ángel le dice que es. Aquí le está diciendo a Juan que las muchas aguas son gentes, personas, etc. Vamos a Ezequiel 37, capítulo 1, versículo 10, Ezequiel 37 del 1 al 10 en adelante. Y pongan atención para que ustedes puedan sacar la conclusión de dónde está la interpretación de lo que nosotros vamos a leer. Dice Ezequiel 37 del 1 al 10 dice, yo lo voy a leer de corrido. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió a la piel, por la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Versículo 10. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Mis hermanos, ¿cuál sería la interpretación de ese pasaje? ¿Cuál sería? Y yo quiero que lo observen y que ustedes ahí en sus casas, que ustedes lo observen y lo puedan ver. ¿Cuál es la interpretación? ¿Cuántos encontraron, no sé de ustedes, la interpretación del pasaje? Si ustedes quieren saber, repito, ustedes lo pueden hacer ustedes en su casa. Yo voy a dar, ustedes le ponen pausa aquí a la enseñanza, pero yo voy a dar la respuesta. La respuesta de la interpretación la encontramos en el versículo 11. Yo no leí el versículo 11 al propio,
Pero si ustedes lo leyeron, hicieron bien en leer lo que seguía. Mis hermanos, en el texto 11 habla y se trata de Israel. No es que está hablando de zombies, ni nada por el estilo, no es de Walking Dead. No. Tiene que ver con el pueblo de Israel. Así es, mis hermanos, como ustedes y yo sabemos de qué es esta profecía. Dios le va a dar, ¿de qué está hablando? De que Dios le va a dar nueva vida al pueblo de Israel. Recuerden que les quede muy claro y muy grabado el contexto inmediato. Aquí fue revelado por el mismo profeta. El mismo profeta da la revelación en el versículo 11. Por eso hay que leer bien el contexto. Ok, punto B o punto 2, como ustedes quieran, de lo que dije que les iba a mostrar, a enseñar, ¿verdad? De estas tres cosas que vamos a ir viendo. Punto B. El contexto general. Vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 14. Apocalipsis 12, 14 dice: y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila. Perdón, voy a leerlo otra vez. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Apocalipsis 12:14. Fíjense bien, dice que se le dieron a la mujer alas. Y voy a abreviar. La mujer representada aquí, esta de que está hablando, es al pueblo de Israel. Es Israel, es la mujer, está representando a Israel. Dice que se le dieron dos alas como de águilas para que huyera. Yo les pregunto, ¿qué imaginan ustedes que es eso cuando habla de las alas? Dice que se le dieron dos alas como de águila, dos alas de águila. Pregunto, ¿querrá decir esto que Israel le van a salir alas y que va a poder escapar de sus enemigos? ¿O querrá decir que se van a subir en aviones y que van a poder escapar de la mano de sus enemigos? Es decir, nosotros podemos especular, yo se los dije. Hace muchos años un escritor vendió muchísimos libros y parte de las interpretaciones que hacía tenía que ver con interpretaciones como que les iban a dar aviones para que escaparan rápidamente y todo eso. Y todo el mundo hablaba de la razón que este fulano tenía y nada que ver. Pero de nuevo, no tenía en cuenta este señor el contexto general. Ok, entonces ahora vamos a Éxodo capítulo 19, versículo 4. Y también vamos a ir a Isaías 40, versículos 18 al 31. Y la Biblia nos va a decir qué es lo que significa que Dios le dé alas de águila. Primero, Éxodo. Vamos a ver y vamos a averiguar de qué alas está hablando. Éxodo 19:4 dice, Éxodo 19:4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ok, aquí está hablando y dice, ustedes vieron lo que yo les hice a los egipcios y cómo les di alas de águila y los traje a mí, está hablando Dios. Aquí ya nosotros tenemos una pequeña pista de lo que significan las alas de águila. Y ya nosotros conocemos la historia del Éxodo. Entonces, yo les pregunto, ¿fue que Dios les mandó aviones al pueblo de Israel para que salieran volando? ¿No? ¿Les sacó alas en las espaldas así para que volaran? ¿No? Entonces, no. Ya ustedes mismos pueden responderse. Ahora, no. Vamos a Isaías 40, versículos 28 al 31, y dice, ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas.
Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ve, mis hermanos, fíjense, ya se dieron cuenta de qué se trata que el Señor dé alas. ¿De qué se trata? Bueno, cuando habla de alas de águila, se trata de fuerza. Es decir, lo que les está diciendo ahí es, yo te voy a dar fuerza para que tú huyas de tus enemigos, ahí en el texto de Apocalipsis. Es lo que está diciendo. Porque cuando nosotros tomamos esa promesa para nosotros y decimos que los que esperan en Jehová levantarán alas como las águilas, la imagen es muy bonita, es preciosa. Y pregunto, ¿quiere decir que vamos a levantar vuelo, que vamos a sacar alas? Pues no. Pero escuchen, ahí no dice que van a volar. Dice que correrás y que caminarás. No dice que vamos a volar. Si ustedes se fijan, ¿cómo queda este escritor, el que yo les comenté, que vendió un montón de libros? Y todos aquellos que se lo creyeron y que lo defendían cuando la escritura en realidad se interpreta a sí misma y nos dice que solo significa que Dios les va a dar fuerzas para que ellos se muevan, se movilicen y escapen. Eso es lo que significa. Por eso, mis hermanos, y con esto finalizo, por eso nosotros tenemos que tener el contexto general. Tenemos que tenerlo y entenderlo. Y es bueno que leamos la Biblia. Y anoten, apunten. El hecho de que Dios hable en lenguaje figurado no le da a nadie el derecho de interpretar los textos como cada quien le dé la gana. Bueno, en la siguiente lección hablaremos del contexto histórico-cultural y aprenderemos un poquito más de otras cositas más. Bueno, mis hermanos, espero que el Señor me los bendiga mucho y nos vemos en la siguiente. Que les vaya muy bien. Hasta pronto.